El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. El papayazo tributario se extiende Hasta el 31 de octubre. Aprovecha el 80% de descuento en intereses de mora en impuestos, tasas, contribuciones y multas. Además del 15% de descuento en el predial 2021. Tú contribuyes a la reactivación de Cali. No arrojes escombros, muebles, colchones o enseres en los canales de aguas lluvias ni cerca de las rejillas del alcantarillado. De esta manera previenes que el sistema de drenaje de la ciudad colapse y provoque inundaciones. Estas son acciones de corazón. El papayazo tributario se extiende hasta el 31 de octubre. Aprovecha el 80% de descuento en intereses de mora en impuestos, tasas, contribuciones y multas. Además del 15% de descuento en el predial 2021. Muy buenas noches. Para hoy hemos preparado el tema que corresponde al bicentenario de la expedición de la Constitución de 1821. Estamos celebrando 200 años de la Constitución que permitió el nacimiento del Estado colombiano, o sea, la fundación de Colombia. La Universidad Libre ha realizado un evento académico los días 4 y 5 de octubre en Cúcuta y la Corte Constitucional celebró las jornadas de la jurisdicción constitucional también en Cúcuta y asistió el presidente Iván Duque. Es decir, es muy importante que los colombianos repasemos la historia, pero aquí estamos frente a 200 años de un evento indubitable de importancia total porque logró configurarse con esa constitución la ruptura definitiva con la colonia española, la imposición que nos hicieron durante 310 años, 50 de conquista y 260 de colonia con instituciones foráneas. Y aquí en la Constitución entonces se diseñaron las instituciones propias, nació el Estado y comenzó a formarse el derecho propio, autónomo. Le agradecemos a Luis Hermes Ruiz, el director de este programa, por la cesión del espacio. Ya lo comentamos oportunamente con él los contenidos del programa. He invitado a dos personas estudiosas de la historia, estudiosas de la ciencia política, que son José David Benavides, tiene una maestría en Derecho Empresarial, es profesor de la Universidad Santiago de Cali, dirige una especialización en Derecho Administrativo en la Universidad Santiago de Cali y he invitado también a Ana Sofía Arteaga, una estudiante de la Facultad de Derecho muy destacada en Derechos Humanos, de tal manera que, para empezar, vamos a ver un video corto que nos va a colocar en contexto sobre
La batalla de Carabobo. La batalla de Carabobo para los venezolanos es como la batalla de Boyacá para nosotros. O sea, con la batalla de Carabobo se derrotaron los españoles, fueron derrotados. En junio 24 se realizó, de 1821. Y aquí hay una arenga del Libertador. Veamos el video, por favor, Edinson. Y más hermoso que ha hecho armas en un campo de batalla. Frente a mí, los bravos que tengo la honra de mandar. Ningún general ha estado más orgulloso de sus hombres de lo que yo me siento ahora. Muchos de ustedes tienen más de 10 años de combate. En el rigor de la guerra a muerte hemos perdido hermanos, esposas, hijos, padres y madres. En ninguna guerra en América se ha derramado más sangre que la nuestra. Esa sangre ha bañado los caminos de la libertad. Mañana confirmaremos con una estupenda victoria el nacimiento político de la República de Colombia. Venezuela y la vieja Nueva Granada, unidas como un solo país, para decirle al mundo que debe respetarnos como un pueblo soberano y que solo él responde por su destino. Un destino de paz y justicia. Hay entre ustedes rostros que me congratula ver. Hombres que alguna vez militaron bajo la bandera de la tiranía y hoy están aquí dándole derecho a tremolar al amarillo, al azul y al rojo. Nuestra victoria moral y política es absoluta. Falta consumarla en lo militar. Y esa es nuestra tarea en la sabana de Carabobo. Cientos, miles han sido ganados en los últimos meses para la causa de la independencia. Maracaibo y Coro se han sumado después de muchos años bajo la tutela de la barbarie. En nuestras largas marchas, unos desde los Andes, otros desde los llanos, muchos han sido recibidos con los brazos abiertos y un único mandamiento: que solo es libre aquel que es capaz de defender ese derecho hasta las últimas consecuencias. Y sin embargo todavía hay venezolanos en las filas del enemigo. Algunos de ustedes cruzarán armas con sus hermanos. Quiera Dios que al ganar la paz volvamos a encontrarnos todos en el abrazo de una misma patria. Otros vienen desde más lejos y saben que en esta tierra se juega el mundo su destino. Palabras sagradas como libertad,
huestes realistas, enemigas de la dignidad humana, estén mejor armadas y cuenten con la ventaja del descanso, solo hará que nuestra batalla sea más grande y gloriosa. Hoy cae un imperio. 300 años de dominación encontrarán en Carabobo su sepulcro. Venceremos y convenceremos. ¡Viva la patria libre! ¡Viva! Podemos apreciar en el video al actor Yuvel Bielma interpretando a Simón Bolívar. Es una serie llamada Carabobo, Caminos de Libertad. En esa arenga él habla de Colombia la Grande y es el momento de convocatoria para empezar el ataque en la batalla de Carabobo. La batalla de Carabobo se precipitó, pero él ya estaba preparando la batalla que tenía que lograr la libertad de los venezolanos, porque ya había logrado la libertad de los colombianos y se precipitó por lo siguiente. Había un armisticio firmado con el señor Pablo Morillo desde noviembre de 1820 y la batalla de Carabobo es en junio de 1821. Pero en enero, cuando estaba preparando la constituyente de Cúcuta, o sea, el Congreso de Cúcuta para redactar la Constitución, el señor Rafael Urdaneta se tomó a Maracaibo e independizó Maracaibo, que se había convertido en un fortín realista. Allá estaban la mayoría de los militares de alto rango del ejército del rey, un fortín realista. E independizó Maracaibo y esto rompió una tregua implícita dentro del armisticio y por lo tanto no le gustó lógicamente a los comandantes españoles lo que sucedió. Le reclamaron, él trató de mediar, ya Morillo se había ido afortunadamente después de 5 años de crímenes y de asesinatos, se había ido para España y había dejado encargado a otros. La batalla de Carabobo le impidió a Simón Bolívar, y aquí termino, estar presente en Villa del Rosario de Cúcuta en las deliberaciones de algo que él deseaba y anhelaba: debatir para construir el Estado, porque él ya había dejado un proyecto de constitución, el de Angostura, desde diciembre de 1819. 4 meses después de la batalla de Boyacá entregó el proyecto de constitución y los constituyentes de Cúcuta tenían que trabajar ese documento. Fueron elegidos, sí, de las 19 provincias liberadas, pero organizar a 6.500 hombres que participaron de esta batalla, un ejército superior al que llevó a la batalla de Boyacá, que fueron 2.500 hombres, con el batallón de infantería, cazadores, los lanceros de el señor Páez, Bermúdez, Mariño, sus mejores amigos, y el mismo Rafael Urdaneta. Cada uno llevó un batallón y lograron ese triunfo. Bueno, quería decirles que esto impidió la participación, porque van a pasar cosas en Cúcuta donde él debería haber estado, que van a cambiar las condiciones de lo que él dejó en la Constitución de Angostura,
que había sido sustentado previamente en un discurso desde febrero de 1819, y en diciembre presentó la Constitución. Entonces, Ana Sofía, esa Constitución de 1821, ¿qué aportes dio? ¿Qué se puede destacar de esa Constitución de 1821? Buenas noches, profesor. Bueno, de esta Constitución de 1821 podemos destacar que esta Constitución es la que le da nombre a este país y el nombre es Colombia. Bueno, a partir de esta también sintetizan, por así decirlo, que ya Colombia es una república unitaria y centralista y que el gobierno de este debía ser popular y representativo. Aquí también aparece la división de los poderes que conocemos hoy en día, como lo son el legislativo, el ejecutivo y el poder judicial. También hay algo importante, y es que para esta época los únicos que podían tener derecho a voto o derecho a sufragio eran aquellos hombres que eran mayores de 21 años, aquellos que sabían leer y escribir, aunque en algunos casos, como excepción, solo debían de leer. Aquellos hombres que tuvieran por lo menos una vivienda valorada mayor a 100 pesos, o aquellos que estuvieran casados. Y digamos que también es importante porque a nivel económico esta Constitución también nos plantea la propiedad privada. Y entre otras disposiciones también nos habla incluso de la libertad de vientre, que era como la libertad de las esclavas a poder tener hijos sin que estos salieran también esclavizados. Bueno, usted ha tocado entre muchos aspectos las restricciones para los votantes, que no es abierto, sino que es un voto censitario, o sea, un voto de censo. Por ejemplo, tener 21 años, bueno, ya limitan que los otros no pueden votar, pero tener preparación, o sea, no ser analfabeta, eliminan los analfabetas. Claro. Y tener patrimonio, y tener profesión, u oficio conocido, etcétera, etcétera. Ese voto censitario restringió el derecho a la participación. Y las mujeres no podían votar, además que en Colombia no podían votar en el siglo XIX ni en gran parte del siglo XX, apenas en 1957 vinieron a votar, que fue una lucha de las sufragistas europeas también por el voto, y que fue una exclusión de los europeos y una discriminación con las mujeres. Y ha tocado también, Ana Sofía, usted la libertad de vientres. Yo quisiera aquí hacer una ampliación para que intervengan en el momento en que ustedes consideren conveniente. A mí me gustaría intervenir, y es que, como usted lo ha mencionado, habían muchos analfabetas, ya que en ese entonces solo los hombres, por así decirlo, eran los que iban a los colegios. Y es gracias a esta Constitución que tenemos la creación de más escuelas, incluso en pueblos, donde ya no solo se le enseñaba a niños, sino también a niñas entre 6 y 12 años. Y es muy importante porque aquí es donde empiezan a agregar a las mujeres, para que éstas también más adelante pudiesen tener ese derecho al voto, ya que aquí en estas escuelas podrían aprender a leer y a escribir, e incluso empiezan a enfocarse más en la adecuación de los conventos. Y sobre el otro aspecto, porque también ellos trabajaron mucho la educación, ¿no? Dentro de la Constitución de Cúcuta, porque era una preocupación de Bolívar con su proyecto lancasteriano, o sea, él además recibió educación lancasteriana. O sea, Lancaster era un gran educador que personalizaba la educación. Como no habían escuelas, pues aquí la preocupación era la cobertura educativa y convertir los conventos en escuela. Pero frente a la libertad de vientres, para que abramos el debate, resulta que se les había ofrecido la libertad a los esclavos. En la Carta de Jamaica en 1815 él lo prometió. En el discurso de Angostura lo prometió. Y llevó al ejército como guerrillero, porque eran guerrilleros, ¿sí?, a peones, a labriegos, a mulatos, a afrodescendientes, a esclavos, ¿sí? Se sabía que era la libertad, y se lo había prometido a Petión, el presidente de Haití, que fue el que le dio las embarcaciones en enero de 1816. Y estos señores constituyentes, aquí concluyo, algunos terratenientes que aparecieron allí, gente del clero,
digamos, no consecuentes con la necesidad de dar la libertad a los esclavos, porque la libertad a los esclavos se logra en Colombia en 1851, 30 años después, pero tenía que ser en el Congreso de Cúcuta. Aprobaron la libertad de vientres, o sea, que el que nazca queda libre, y dejaron a la gente esclavizada. Y el que nace, ¿para dónde se va a ir? Pues que queda al lado de la mamá 18 años por lo menos, es decir, otros 18 años más disimuladamente. Prolongaron la esclavitud, profesor José David. A ver, aparte digamos que el tema de vientres, yo creo que esos son aspectos que se manejaron en la Constitución de Cúcuta, ¿no? En la Constituyente, que fue el primer proceso constituyente en Colombia como república naciente, ¿no? No solo Colombia, sino la actual Venezuela, Ecuador y posteriormente Panamá, ¿no? Vémonos que Panamá a veces lo olvidamos un poquito, pero ese fue el país que posteriormente se unió al proyecto bolivariano. Algo que yo creo que tal vez fue lo más importante, en la cual digamos, quemaban las pestañas los constituyentes de esa Constitución de 1821, es si nos íbamos por un sistema centralista o si nos íbamos por un sistema federalista, que ese fue prácticamente, yo diría que más allá del tema de vientres, del tema educativo y todo, que son importantes desde luego, pero antes de pensar en esos aspectos, tenemos que pensar en el modelo de Estado. ¿A dónde nos vamos? O queremos un Estado federativo como Estados Unidos y como en algún momento se pensó, o nos vamos por un Estado central, el cual Bolívar finalmente pues inclinaba su opinión, un Estado, un poder digamos central donde se fortalecía el Ejecutivo, ¿ya? Pero pues digamos posteriormente se miró que realmente eso no le favoreció en nada lo que Bolívar buscaba. ¿Por qué? Porque es que Bolívar, acuérdense que en esa época buscaba también la independencia del Ecuador, de lo que faltaba, y Perú, ya estaba todavía en esas campañas, cosa que se consolidó posteriormente hasta llegar al Alto Perú, que hoy es Bolivia, ¿no? Con Antonio José de Sucre. Sí, el Alto Perú era Guayana. Eso, pero después fíjense que era tan extenso el territorio que un poder central desde Bogotá es imposible, o sea, poder, digamos, administrar adecuadamente 5 repúblicas. Bueno, ahora 5 repúblicas, en esa época pues se pensaba como todo un gran país. Entonces, por ese lado, digamos, fue el inicio del fracaso de un sistema centralista. Ahora, ese debate fue que permaneció durante todo el siglo XIX y fue la causa de todas las guerras civiles del siglo XIX. Incluso podemos hablar de ahí del parte del, digamos, conflicto entre conservadores y liberales, y que posteriormente ya se dio la Constitución de 1886, en la cual triunfó el centralismo bajo una unión pues que es, mejor dicho, engañosa. Entonces, sobre ese tema del centralismo y el federalismo que usted ha tocado, yo quisiera decir que en efecto él estaba inclinado por el centralismo, Bolívar, es decir, un estado central es un estado de la capital, ¿sí? Desde la capital se deciden las cosas, es unitario y hay un solo presidente, porque los estados federales, como Colombia lo tuvo, había 9 presidentes regionales y un presidente nacional, eran 10 presidentes. Bueno, en los Estados Unidos, que es federal, hay un presidente, pero los gobernadores manejan su estado y es federalismo. ¿Cuál es la experiencia negativa que tuvo Colombia? Las provincias unidas de la Nueva Granada, antes de lograr la independencia, llegaron a lo que llama la patria boba, o sea, a pelear entre ellos, entre centralistas y federalistas. Y había presidentes y juntas de gobierno. Presidente en Cartagena, por ejemplo, ¿sí? Rodríguez Torices, Tadeo Lozano en Cundinamarca, y constituciones. Entonces el federalismo los dispersó, se diluyeron, perdieron el tiempo, tenían que derrotar a los españoles, vencerlos y expulsarlos. No, se pelearon entre ellos y divididos entre monárquicos, autonomistas e independentistas, ¿sí? Y eso impidió que lográramos adelantar
en un tiempo en que el rey estaba preso. Napoleón había apresado a Fernando VII y a su papá, a Carlos IV. Allí empezó en toda América Latina, aprovechando el encierro del rey, que no podían mandar tropas acá, porque tenían que pelear con los franceses. Los invasores nuestros fueron invadidos. Entonces, el federalismo, que fue la primera etapa de Patria Boba, Bolívar dijo, no vuelve a ocurrir eso, tenemos es que unirnos, un Estado central, y por eso en Cúcuta se aprobó el centralismo, aunque hubo una corriente de federalistas allí. Pero lo que van a hacer en Cúcuta es lo que se había anunciado en Angostura, con la ley fundamental, es decir, que nacía un Estado, que era el viejo virreinato, ahora era Venezuela unido con Colombia, Ecuador, Panamá. ¿Sí? Es un solo país, y estuvimos así de 1819 a 1830. Bueno, en el 29 empezaron las secesiones, la separación, pero eso fue, y faltaba, porque, como usted dijo, Ecuador y Perú. O sea, en el momento de redacción de la Constitución, que él tiene que enfrentar la batalla de Carabobo, fuera de eso llega y se posiciona, lo nombra presidente otra vez y se tiene que ir para Ecuador. O sea que el Estado colombiano nació de la guerra y siguió en guerra, y por eso la guerra es fuente del derecho. Es eso, ese es el sentido de que esa es una fuente del derecho. Nacimos en guerra y continuó la guerra. Él sabía que si no liberaba a Ecuador y a Perú, se devolvían después. O sea, Carabobo y Batalla de Boyacá sacamos a los españoles, y de los reductos donde fueron. Pero allá estaban y podían regresar, como habían regresado cuando con Pablo Morillo vino en el periodo de 1810 al 15. La segunda fase es 1815 a 1819 de la guerra, y logramos el primer triunfo en el 19, pero estamos en el 21 y estamos redactando la Constitución. ¿Cuáles fueron los principales aportes de Bolívar como libertador, Ana Sofía? Bueno, para que Bolívar se pudiera establecer como libertador, pasaron varias cosas en la historia de las cuales les voy a hablar. Primeramente, para el año 1810, Bolívar se une a la revolución que estalla en Venezuela a causa de la independencia de esta. Esta estaba liderada por el caraqueño Francisco de Miranda. Sin embargo, a causa de todo lo que pasa aquí, él se ve obligado a tener que huir del país para el año 1812. Es aquí donde, digamos, él busca refugio, en este caso en Colombia, puntualmente en el sector de Cartagena de Indias. Bueno, desde aquí él, por así decirlo, planea una rebelión, pero termina siendo como su segunda revolución, o la segunda revolución en la que éste participa. Esta la lleva a cabo para el año 1813, logrando así entrar a Caracas, y así es como gana el término de libertador. Sin embargo, no todo era color de rosa, por así decirlo, ya que realistas e idealistas liderados por Pablo Morillo y un militar español llamado José Tomás Boves reconquistan este país para la corona española y terminan expulsándolo nuevamente de este país entre el año 1814 y 1815. En este caso, Simón Bolívar decide ir hacia Jamaica, donde planean nuevamente una tercera revolución, ya que Simón Bolívar era demasiado idealista. Entonces muchos nos rendiríamos al haber perdido tantas batallas, pero para él no fue así. Él buscó la manera e intentó hacerlo, y algunos consideramos que esa es la tercera, es la vencida, y así fue para él. Ya esta revolución la hizo entre el año 1816 y el año 1819 y finaliza con la toma del poder. Bueno, ¿qué pasa? Que al momento de tomar el poder también derrota a muchas tropas españolas, sobre todo en lo que conocemos como la batalla de Boyacá, que pasa en 1819. Y aparte de esto, se da la fecha del Congreso de Angostura, donde él da su discurso, que son las bases para la Constitución de la cual hablamos ahora, y esta puntualmente es el 15 de febrero del año 1819. Bueno, sobre la Constitución de Angostura, que dije al principio fue la base para trabajar la Constitución de Cúcuta, yo quisiera hacer una precisión, porque algunos
televidentes y luego los usuarios de las redes sociales que consulten este video pueden tener esa, digamos, duda. Él estuvo 3 veces en Angostura. Angostura hoy se llama Ciudad Bolívar, pero Angostura era la capital de Guyana, en el oriente. Había que llegar pues, a través del río Orinoco. Inclusive esa constitución que tú mencionas, él la presentó, redactó la última parte, dice Emil Ludwig, un biógrafo alemán, navegando por el río Orinoco. Él escribía 3 cartas diarias y algún documento, o sea, era muy febril el Libertador. Esa constitución era para Venezuela en las provincias que se habían liberado, porque, como usted lo dijo, desde 1815 en la segunda fase estaban peleando con los españoles y habían despejado algunas, como el caso que mencioné de Maracaibo con Rafael Urdaneta. Era para Venezuela, pero como el proyecto de él, dice el doctor Ricardo Sánchez en su conferencia en la Universidad Libre, ahora el 4 de octubre, la consecuencia de él y la coherencia estaba en que ese proyecto, sí, era para una parte de Venezuela y allí también lo nombraron presidente de Venezuela. Pero el global, o sea, la concepción o la idea grande era formar un Estado con todos los territorios que habíamos pertenecido al virreinato de la Nueva Granada, o sea, dependientes de los españoles. El mismo territorio dependiente va a ser territorio liberado y aplicó la teoría del uti possidetis iure, derecho internacional. El territorio dominado es territorio liberado y allí está la población, que esa es la nación. La idea luego era que esa constitución se fuera extendiendo a los países del antiguo virreinato, o sea, que naciera la república, y nació una república con constitucionalismo derivado, o sea, él se inspiró en instituciones norteamericanas, de las constituciones de Filadelfia, de Virginia, en los británicos, en instituciones británicas, pero sin rey, sin monarquía, inclusive sin constitucionalismo monárquico, en las constituciones de Francia, después de la Declaración de los Derechos del Hombre, etcétera, etcétera. Pues sí, eso es un, digamos, hecho importante, como lo anotaba ahorita, de que el Libertador quería lo mejor para lo que era el proyecto bolivariano, que era Colombia, bueno, Venezuela, Perú, Ecuador, todo lo que eran los 5 países que actualmente conocemos. Pero digamos, pues como usted bien lo anota, mi estimado profesor Alberto Ramos, empezamos en guerra la vida de esta república. Y digamos que es un debate ideológico que lo hemos tenido, yo creo que durante los últimos 200 años. Y que estamos tratando todavía, incluso hoy en día, refiriéndome por ejemplo al tema del centralismo y el federalismo, todavía lo seguimos debatiendo, incluso actualmente con el tema de la pandemia y pues todas estas dificultades que hemos tenido en temas de estructura del Estado. Pero volviendo más al tema de la historia, es importante rescatar de que desde el 1821, desde esta Constitución, se empezó a caminar la nueva república. Se empezó a darle como ese tinte ya democrático, representativo, ya a lo que sería hoy en día lo que es Colombia. Entonces, también digamos, bueno, esto es producto, digamos, de la ilustración de la época de las luces, en la cual usted bien referenciaba, estimado Alberto Ramos, el tema de la Revolución Norteamericana en el siglo XVIII, de igual manera la Revolución Francesa, y pues esa fue una influencia muy fuerte y muy grande para que pues aquí Simón Bolívar, don Antonio Nariño, pues digamos implantaran finalmente lo que es el sistema republicano, el constitucionalismo republicano, a través del sistema de representación democrática, en el cual la soberanía, pues como actualmente lo concebimos en Colombia, pues reside en el pueblo.
A ver, los derechos humanos, Bolívar los trabajó en varias constituciones antes de 1821, en la misma Constitución de Angostura y en las dos ocasiones donde incursionó como constitucionalista en cierne para la Primera República Venezolana en 1811 y luego 1813. Y las constituciones prerepublicanas de Coro, de Valencia, de Barcelona, de Caracas, allá y acá, las de Tunja, Antioquia, de Cartagena, El Socorro y Popayán, allí están los derechos humanos, que inclusive van a tener un tratamiento de segunda en la Constitución de Cúcuta porque quedan al final, ¿no?, como disposiciones generales. Pero Bolívar siempre pensó, porque era un liberal en el sentido de defensor de las libertades. ¿Cuáles fueron esos derechos humanos, Ana Sofía, que él más trabajó y sus aportes en materia de derechos humanos? Bueno, profesor, como usted lo menciona, él se enfoca mucho en el tema de libertades. Entonces tenemos la libertad de vientres, de la cual ya hablamos, la libertad de cultos, de la cual les hablaré más adelante sobre su influencia para que éste decidiera tomarla en cuenta, libertad de expresión. Digamos, en este momento existían mucho las servidumbres y él esperaba que esto se terminara. También tenemos inviolabilidad del domicilio, presunción de inocencia, entre otros que, como usted lo dijo, se dejaron al final en la Constitución de 1821, pero puntualmente se tuvieron más en cuenta para la Constitución elaborada en 1826 en Bolivia. Bolivia, pues, fue fundada por él, creada por él, lleva el nombre de él, ¿sí?, de Bolívar, Bolivia. No fue su iniciativa de llevar al país el nombre de él, eso fue una decisión de los habitantes en ese momento del Alto Guayaga. Sucre fue el que le ayudó en esa fundación, pero allí redactó una constitución, como usted dice, de 1826, que luego se va a aplicar en el Perú, donde él era presidente. Estuvo presidente 5 años de Perú. Y en un periodo inicial, después de la expedición de la Constitución de Bolivia, se aplica en el Perú. Luego quiere que esa Constitución llegue a la Gran Colombia, o sea, a Venezuela, Colombia, Ecuador y a Panamá. Y allí es donde empiezan los problemas porque no quisieron aceptarlo. Él había primero promovido un plebiscito para unir a Perú y a Bolivia con la Gran Colombia, diciendo que era hacia futuro la necesidad de tener geopolíticamente un territorio grande para sortear a un gigante como Brasil y sortear a Norteamérica. Y quería que una sola constitución se extendiera a todos. Vino en 1827 a hacer ese trabajo y él estaba molesto con la Constitución de Cúcuta. Siempre estuvo molesto con la Constitución de Cúcuta porque no hicieron lo que debía haberse hecho, o sea, construir un Estado como él lo había pensado. Y cita la Convención de Ocaña para reformar la Constitución. Le dice no puede, porque el artículo 191 es pétreo de la Constitución de Cúcuta. Decía, después de 10 años se podrá reformar, o sea, quedaría en 1831. Sin embargo, logra que se lleve la convención, le hacen algunas conspiraciones, algunas maniobras que a él no le gusta, se instala en Bucaramanga y hace disolver la convención y dicta el decreto orgánico de la dictadura con carácter constitucional y suspende la Constitución de Cúcuta en 1828, pero no como un dictador hoy, no, sino como la expresión era el que tenía que dictar las órdenes en un estado de excepción, o sea, en un estado de sitio. Por eso incita a una constituyente en Bogotá para 1830. O sea, siempre pensando que la horma de un estado tiene que estar dentro de una constitución. Él era un constitucionalista, que era la corriente de esa época.
¿Quiénes aportaron mucho en la formación de Simón Bolívar? Ana Sofía, ¿qué influencias tuvo él? Bueno, Simón Bolívar era, por así decirlo, un visionario y un idealista, como lo mencioné antes, pero tenía formaciones tanto contractualistas y enciclopedistas. Estas estaban fomentadas ya por filósofos como John Locke, Montesquieu o Rousseau. Y también tenía una formación algo tirando a lo masónico en cuanto a temas de revolución, pero principalmente bajo los principios de libertad, protección y fraternidad. Todos estos habían sido inculcados por un maestro que él tenía, casualmente con el mismo nombre, Simón. Sin embargo, este se apellidaba Rodríguez. Incluso es muy importante saber esto porque gracias a estos pensamientos que le dieron esos filósofos y ese maestro en general, hacen que no haya disposición relativa a la religión católica en esta Constitución. Bueno, un aspecto que no podemos olvidar, además de lo dicho, es el gran maestro Andrés Bello, ¿no? Fundamental en la educación de Simón Bolívar, sobre todo en el tema ya militar, ya una educación un poco más superior, y que digamos, podemos afirmar que en cuanto a Simón Bolívar, y una frase que digamos es importante en su formación, es el tema de que uno tiene que construir los mapas. Los mapas se los imponen siempre a ustedes, incluso en varias series que conmemoran a Bolívar, la biografía, la vida de él, y pasan ese apartado pues de la vida de Simón Bolívar. Andrés Bello le dice a Simón Bolívar: usted tiene que aprender a que los mapas los crea usted, no se los impone. Entonces es algo que Simón Bolívar yo creo que lo tenía muy adentro, y esa formación militar también supremamente importante y que influyó mucho pues en toda su campaña libertadora. Sí. También quería decir que Simón Bolívar nos deja unas frases muy importantes, aparte de la que usted acaba de mencionar en el discurso de Angostura. Hay una frase especialmente que dice: soberano es el pueblo y el pueblo somos todos. Un presidente no es nada más ni nada menos que un gobernante. Es una frase muy especial porque nosotros podemos decir: listo, el pueblo es uno, nosotros somos quien elige quién nos representa, pero somos nosotros quienes, por así decirlo, damos las directrices para que él nos represente. También hay una frase que dice que un sector político puede llegar a tener contiendas entre sí si no está unido, ya que un pueblo, digamos, que no debe dejarse llevar por sus ideologías, sino que debería ser más unido. Él siempre buscaba la unidad constante en esos pueblos. Incluso ya en la Constitución de 1821 nos habla sobre la seguridad y la igualdad para los pueblos, ya que era fundamental en el momento como de llegar a dirigir, ya que si usted no les brindaba seguridad a aquellas personas de la sociedad, en algún momento iban a empezar a desconfiar de usted. Yo quisiera tocar aspectos de lo que le molestó a Simón Bolívar, que no quedó en la Constitución de Cúcuta, que el eje central es qué pasó con esa Constitución. Bueno, bienvenido pues para todos que nació la República, que fue el Estado centralista, que apareció la división de poderes, que sacamos a los españoles, que desconocimos al rey. Y Bolívar hizo lo que no han hecho todavía hoy los españoles. Los españoles no se han podido quitar al rey de encima y están encartados con ese rey. Es un Borbón, y el que en ese momento él saca de acá, aunque nunca vino, era un Borbón, o sea, Fernando VII. Y hoy Felipe VI es un Borbón. Impide el desarrollo de la democracia e impide el funcionamiento de la República, porque es un Estado, sí, parlamentario, un sistema parlamentario, pero es una república interferida por la monarquía. Una monarquía parlamentaria, como el sistema español, es increíble. O sea, incluso ese es el debate, por ejemplo, de varios partidos políticos en España. Por ejemplo, Podemos, ¿no?, que lo acusan de socialista, de izquierda, ¿no?, partido Podemos, pero
por ejemplo, Pablo Iglesias, él era muy enfático en eso. Si queremos realmente una república, si queremos realmente avanzar en una real democracia, o sea, no podemos seguir reconociéndole poderes gubernamentales a un rey. Y en un momento en que el rey se desprestigió, el emérito, o sea, el papá, Juan Carlos, por los negocios en Dubái, por las denuncias de su, digamos, ex compañera sentimental, por los dineros en paraísos fiscales, etc. La monarquía es un encarte, pero Bolívar logró vencer al virrey que era el delegado, a Juan Sámano, ¿sí? Ahora, la propuesta que hizo y que le molestó mucho fue el Senado hereditario, y no entendieron. Él decía que un Senado hereditario, tomando del areópago griego y de la Cámara Alta de Inglaterra, por eso digo parte de las instituciones inglesas, él decía que el Senado era la parte que debería estar destinada a los que libertaron, o sea, a los libertadores y a los militares, porque para él el ejército era lo más importante, ¿sí? Como en Venezuela sigue siendo el ejército lo más importante. Colombia fue hasta mediados de siglo, hasta Melo, José María Melo, ¿sí? Cuando desmantelaron el ejército bolivariano. Pero que los senadores deberían ser los que libertaron y que fueran estables. Él no dijo qué periodo, pero no era para organizar una nobleza, ni restablecer el medioevo, ni una especie de monarquía, no. Era para dar estabilidad a Colombia con un Senado fijo de los más ilustres, pero que hayan tenido que ver con la liberación, porque decían en su discurso de Angostura, los que no aprecian a los libertadores, o sea, los que le dieron la posibilidad de tener una patria, no merecen ninguna consideración. Y que la Cámara Baja, o sea, la Cámara de Representantes, la Cámara de los Comunes, que el pueblo tuviese allí por elección, y evitar elecciones arriba para evitar el manoseo, los trepadores y los aprovechadores y los corruptos, porque también iba aparejado con el poder moral, como una rama de ética, de moral, de justicia social, o sea, para controlar la conducta de los funcionarios. Eso se lo desmantelaron, eso se lo desmantelaron. Bueno, no, un tema bastante importante este del bicentenario de la Constitución de Villa del Rosario de 1821, y bueno, pues que enhorabuena, pues podemos conmemorar y esperamos pues que de aquí en adelante podamos seguir construyendo país, porque esto es un proceso histórico, ¿no? Un proceso histórico y un proceso social. Tenemos actualmente una de las constituciones más avanzadas y garantistas en el mundo, pero la cual, como decían varios de los constitucionalistas del 91, todavía nos falta mucho desarrollar, todavía nos falta mucho por implementarla. Entonces, ese es el mensaje que tenemos como para seguir adelante. Tenemos 2 minutos, ya nos anunció el técnico Edison Yantén Díaz que tenemos 2 minutos, podemos pronunciar una frase de despedida. ¿Cómo cuál, profesor? Sobre, por ejemplo, la importancia del constitucionalismo, el funcionamiento de los derechos humanos en las constituciones y la importancia de una república que avance, ¿sí? O sea, ¿qué lección nos deja ese proceso que estamos los colombianos conmemorando? 200 años de nacimiento del país. Y no tenemos todavía tranquilidad, la democracia está recortada, hay factores de violencia, persecución a los líderes de los derechos humanos, etc. Se supone que tenemos constituciones que nos garantizan nuestros derechos, pero que en algunos sectores del país se ven violados. Sin embargo, digamos que cada vez avanzamos más en saber protestar por nuestros derechos, en saber qué derechos de verdad necesitamos o qué es lo que necesita este país para ir mejorando. Y eso es lo que estamos viendo a través de los años, que hay cosas de las constituciones pasadas que se quedan, pero hay otras que deciden cambiar, pero en algunas ocasiones no son tan beneficiosas y estas terminan retirándose.
Es importante tener en cuenta la historia de Colombia para saber en lo que nos encontramos ahora, porque hemos dado un gran paso, hemos avanzado demasiado. Algo que antes eran 4 países en conjunto, ahora ya son 4 países en separado. Entonces, la verdad, es muy bueno saber de esto, profesor. Muy bien, Entonces, despidámonos, José David, con una frase de catedrático. De catedrático, es que el futuro nos espera, a los jóvenes especialmente. Tenemos que construir el futuro, seguir los ejemplos de Simón Bolívar, de nuestro libertador. También digamos que Santander, que bueno, yo soy más bolivariano que santanderista toda una vida, ¿ya? Y Bolívar fue una persona que persiguió sus sueños, pero en bienestar general, sin importar así que fuera a morir en la indigencia absoluta y en el olvido absoluto, pero todo por la libertad de todos nosotros. Así que debemos de seguir esos ejemplos, de luchar por nuestros sueños y luchar por un país mucho mejor. De esta manera, pues terminamos el programa sobre el constitucionalismo que permitió el nacimiento de Colombia, y hasta una próxima ocasión. El papayazo tributario se extiende Hasta el 31 de octubre. Aproveche el 80% de descuento en intereses de mora en impuestos, tasas, contribuciones y multas. Además del 15% de descuento en el predial 2021. Tú contribuyes a la reactivación de Cali. No arrojes escombros, muebles, colchones o enseres en los canales de aguas lluvias ni cerca de las rejillas del alcantarillado. De esta manera previenes que el sistema de drenaje de la ciudad colapse y provoque inundaciones. Estas son acciones de corazón. El papayazo tributario se extiende hasta el 31 de octubre. Aprovecha el 80% de descuento en intereses de mora en impuestos, tasas, contribuciones y multas. Además del 15% de descuento en el predial 2021.